Oremos. Padre bendito, te damos gracias porque ahora podemos acercarnos y exponernos al consejo de tu palabra. Te doy gracias por la bendición que tenemos en este momento de adorarte, de cantarte, de recordar la obra de Cristo. Y ahora te rogamos tu auxilio para que al abrir la Escritura, tu Espíritu Santo hable a cada uno de los que estamos aquí. Señor, tú conoces quiénes de aquí son de tu pueblo, quienes tú has salvado, que te pertenecen, aquellos que el sacrificio del Cordero de Dios los ha rescatado y ha limpiado de su maldad. Pero también pueden estar aquí hoy aquellos que aún siguen en su rebeldía delante de ti, despreciando la obra de Cristo, viviendo como si no hubiera un día en el cual nos presentaremos delante de ti. Pero Señor, tu palabra, lo que tú nos has revelado es lo que puede traer vida a los que están muertos espiritualmente. Y es nuestro ruego que tú salves en esta tarde, cuando el Evangelio sea predicado y anunciado, tu Espíritu Santo aplique ese mensaje a las conciencias y haga nacer de nuevo a aquellos que aún no te conocen. Oh Dios, pero que todo lo que hablemos hoy sea para la gloria y honra de nuestro Salvador Jesucristo, el Cordero de Dios. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Les invito a buscar en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19. Bien, vamos a leer a partir del versículo 1 hasta el versículo 10. En las tardes, los que nos han estado acompañando ya de manera más regular, estamos predicando, exponiendo el mensaje en el pasaje de memorización. Queremos hacerlo de una manera evangelística. Recordemos de igual manera, como en un momento he compartido, que todo el consejo de la palabra, todo nos apunta a Cristo. Acercarnos a la Biblia, leer la Biblia, pero no ver a Cristo es haber perdido el sentido del texto, de lo que Dios ha revelado. Y quiere el Señor que así lo podamos hacer hoy. A partir del versículo 1 dice así: Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: Aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: Amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: Escribe: Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: Mira, no lo hagas.
yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. A través de los tiempos, muchos han deseado tener un nuevo mundo. Algunos grupos, por ejemplo los marxistas, pensaron que todo estaría bien si tan solo se pudiera abolir el capitalismo y la codicia. Por otra parte, los humanistas seculares pensaron que la clave era eliminar la ignorancia y la pobreza. Otros, los revolucionarios, han puesto su esperanza en la caída de cierto gobierno, pero todos han fracasado en lograr un cambio perdurable. Esa idea de un nuevo mundo o esa utopía sigue escapándose. Y es porque no han atacado la raíz del problema. Pues en última instancia, no es el capitalismo, no es la ignorancia, no es un gobierno malvado lo que corrompe la vida en la tierra, sino el poder de la maldad, originada por Satanás mismo. En esta sección que hemos leído de Apocalipsis 19, se encuentra precisamente dentro de otra gran sección que va del capítulo 17 al capítulo 20, en el cual, y sabemos, ¿verdad?, que este libro tiene un lenguaje figurado, mucho de lo que se lee es simbólico, y es precisamente ese tipo de lenguaje que Dios usa para describir cómo Él destruirá este poder, esta maldad al final de los tiempos, y por lo tanto hará posible al final la creación de un nuevo mundo, para sí mismo, para Él, completamente libre de la maldad. Cuando vemos la historia del libro de Apocalipsis, como Él termina, y recordamos el inicio de la Escritura, vemos ese paralelismo. Al inicio vemos esa creación, los cielos nuevos, la tierra nueva que Dios ha creado, y donde coloca al hombre, y donde Él venía a nuestros primeros padres, y tenía comunión con ellos. Pero cuando llegamos a Génesis 3, vemos el relato de cuando entra el pecado al mundo. La serpiente que dice que era más astuta que los animales, engaña a Eva y Adán come premeditadamente de lo que Dios le había mandado que no debía comer. Y a partir de ese momento dice la palabra que entró la muerte y entró el pecado y entró la maldad al mundo. Y en este tiempo eso es lo que vemos. Toda esta maldad que vemos en el mundo es el resultado del pecado. Y el pecado que es inherente ahora a toda la raza humana. Como lo leíamos precisamente en el relato de Génesis 8. Dios vio que el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Y ese es el mismo testimonio que hoy Dios ve en la vida de cada ser humano separado de Él. Solamente la maldad. Pero finalizando el libro de Apocalipsis, ¿cuál es el relato? Precisamente un cielo nuevo, una tierra nueva, donde ya no mora la maldad, donde el Señor ha vencido. Y ahora su pueblo puede gozar de la comunión con Él eternamente y para siempre. Y eso es lo que nos apunta la historia de la Escritura, la historia de la Biblia. En este pasaje que nosotros hemos leído, donde vemos esa alabanza al Señor, es precisamente por lo que Dios está realizando, por la obra que el Señor está llevando a cabo. Recordemos que esta visión fue dada al apóstol Juan, cuando él, exiliado en una isla por causa del Evangelio, el Señor le permite ver todo lo que iba a ocurrir en la historia del pueblo de Dios. Y él inicia así: después de esto, oí una gran voz. Después de esto, ¿de qué estaba hablando Juan? ¿Después de qué? En el contexto más cercano, cuando lo vemos en Apocalipsis 18, lo que Dios estaba revelándole a Juan, la visión que él vio, fue la caída de Babilonia. Ahora se han dado muchas interpretaciones acerca de qué es, a qué se refiere. Nosotros creemos, y un consejo para entender el libro de Apocalipsis, debemos conocer el Antiguo Testamento. Conforme más conozcamos el Antiguo Testamento, vamos a ver cómo mucha de la visión que Juan recibió
estaba asociado a cosas que ya Dios había hablado en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento. Cuando recordamos qué era Babilonia, bueno, a partir de Génesis 11 se nos habla cuando Dios le había dado precisamente al hombre el mandamiento: vaya por toda la tierra, multiplíquense y pueble, o sea, llene la tierra. Pero ¿qué hizo el hombre en su rebelión? Nuevamente se establecieron en un solo lugar. Dios les dijo: vayan, y ellos se quedaron. ¿Y qué hicieron? Dijeron: vamos a hacer para nosotros un gran nombre, un nombre que sea grande en la tierra, y edifiquemos una gran torre, la torre de Babel. Eso está en Génesis 11, y ahí se nos narra esa arrogancia y orgullo del ser humano, siempre contrario a lo que Dios estaba mandando. También se nos narra luego que Babilonia fue ese lugar, ese gran imperio que aterrorizó al reino de Judá. Vemos la historia del pueblo de Israel, es cierto, ellos se desviaron de la ley de Dios y Dios les había anunciado: si ustedes olvidan mi ley, ustedes van a ser juzgados y traeré un pueblo que vendrá y los conquistará. Y eso fue lo que ocurrió con Babilonia. Dios levantó ese imperio y ese imperio vino y destruyó a Jerusalén, destruyó el templo de Dios y llevó a su pueblo al exilio. Y vemos entonces que esto representa la rebelión del hombre contra la palabra de Dios. Representa aquel enemigo del pueblo de Dios. Y Juan también llama a Babilonia, la representa como una mujer, con la cual dice él también que adulteran, que fornican todos los reyes de la tierra. Entonces recordemos, el lenguaje de Apocalipsis es simbólico. Y aquí Dios le estaba permitiendo a Juan ver todo aquello que se levantaba en contra de su palabra y en contra de su pueblo. Así que nosotros podemos ver que eso representa a toda aquella sociedad que no es cristiana y que se organiza más bien en contra de Dios, que no toma en cuenta a su Creador, y por lo cual entonces se rebela en contra de Él. Pero en Apocalipsis 18 Dios le anuncia a Juan qué iba a ocurrir con todo ese reino, con toda esa sociedad que a través de la historia se ha rebelado contra Él. Y en Apocalipsis 18:2 dice: ha caído la gran Babilonia. En Apocalipsis 18:10 dice: ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, dice, porque en una hora vino tu juicio. En el versículo 16, y diciendo: ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura, de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y en el versículo 19 dice: y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando, diciendo: ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Después de esto que Juan vio, a eso es lo que se refiere, la destrucción de Babilonia, la destrucción de todo este sistema mundial que a través de la historia se ha levantado contra Dios. Juan está viendo la victoria de Dios sobre todos sus enemigos, los que se han levantado contra su ley y los que han perseguido a su pueblo durante la historia. Y por eso es que vamos a ver cómo ellos prorrumpen en esta alabanza, porque como pudimos notar en la lectura, se dice varias veces: aleluya, alabado sea el Señor. Para muchos tal vez puede sonar fuerte decir: ¿cómo puedo proclamar esa alabanza por ver la destrucción de todos aquellos, de todo ese sistema en contra de Dios? Algunos, precisamente cuando hacemos una lectura de los salmos, hay unos salmos que se llaman los salmos imprecatorios, que es cuando el salmista ruega a Dios y alaba a Dios por la destrucción de sus enemigos, y alaba a Dios por eso. ¿Cómo es posible? En primer lugar, hermanos, nosotros debemos reconocer que todos éramos enemigos del Señor y todos merecíamos el juicio de Él.
Y al Dios ejecutar su juicio hacia pecadores, Él sería un Dios justo. Nadie podría reclamar nada delante de Él. Por eso Pablo dice que toda boca se cierre delante de Dios, porque Él es justo. Si Él decidiera destruir a todos. Pero Dios ha concedido misericordia y gracia, en que de este gran imperio, de esa ciudad, la Gran Babilonia, a Dios le plació sacar de ahí a aquellos que son de su pueblo, de sus ovejas. Y que un día, cuando estemos delante de Él, seremos hechos a la imagen de Cristo. Y en ese día, hermanos, usted y yo, si somos de Cristo, entonces podremos ver cómo Dios percibe el pecado de aquellos que se han rebelado en contra de Él y alabarle a Él cuando veamos la destrucción de los enemigos de Dios. Porque usted y yo no percibimos hoy en este tiempo el pecado como Dios lo ve. Recordemos, un pecado bastó para que Adán y Eva fueran expulsados totalmente de la presencia del Señor. El Señor no toma, no trata de una manera liviana con el pecado. Por eso aquel día cuando Dios ejecute su juicio, esta será la respuesta de su pueblo. Y aquí vemos, dice, alabanzas en el cielo. Aleluya, salvación y honra y gloria. Y el poder son de nuestro Dios. Y Juan dice, ¿por qué? Dice, porque sus juicios son verdaderos y justos. Pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra. Y dice, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Los juicios de Dios son verdaderos. Y el hombre hoy en día, tristemente muchos viven negando esa realidad del juicio que Dios va a traer un día. Pablo, cuando predicaba su evangelio, él decía, Dios ha establecido un día en el cual juzgará a todos los hombres. Pero el ser humano hoy en este tiempo trata de omitir esa idea, la idea de un juicio. Pero como vamos a ver, Dios es un Dios de verdad y su palabra Él no faltará a su palabra. Por eso dice, sus juicios son verdaderos y se cumplirán en su tiempo. Y como les decía, son justos. Pero también dice, alabanza, salvación, honra y gloria a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Ese será el día, estimados amigos. Escuchamos de cómo a través de la historia este mundo ha perseguido a los que son del Señor. Y podemos leer testimonios de mártires que han sufrido por causa del Evangelio. Mía es la venganza, dice Jehová, y Él a su tiempo vengará la sangre de sus siervos, aquellos que padecieron por causa de esta verdad. Pero luego en el versículo 3 elevan otra vez esta alabanza al Señor, dice, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Esta nación, o como les digo, este sistema, este mundo, experimentará ese juicio y castigo eterno por los siglos de los siglos. Y todos aquellos que hayan fornicado y hayan ido tras Babilonia, experimentarán esto precisamente. Y Juan entonces está viendo esta visión y dice, y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono. Reconocemos que estos son seres celestiales, ángeles que están en la presencia del Señor. Y también ven lo que Dios está haciendo y lo adoran a Él que está sentado en su trono y dicen, así sea, amén, aleluya, alabado sea el Señor. Y de ese trono, dice, salió una voz que mandaba a su pueblo decir, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y ese es, estimado amigo, hoy el llamado a los que somos siervos del Señor, a los que temen su nombre, a alabar a nuestro Dios. Porque llegará el día que si hoy aquí no alabamos al Señor, cuando Dios juzgue a sus enemigos, ahí Él será digno de toda honra. Él será vindicado cuando todos aquellos que se rebelaron en contra de Él vean al Dios verdadero. Especialmente su pueblo le alabará porque todo lo que Él decía en su palabra era cierto y se ejecutó. Y el Señor nos permitirá formar parte de Él. Pero sus enemigos le reconocerán a Él también. Pero será muy tarde para ellos, porque será el juicio para estos. Y el versículo 6 nos dice, y oí como la voz de una gran multitud,
Ahora aquí Juan estás presenciando a otra multitud, porque ya en el versículo 1 nos había dicho que había oído una gran voz de una gran multitud. Según el consenso de muchos, esta en el versículo 6 es del pueblo de Dios, de toda nación, de todos los que Dios ha salvado. El versículo 1 está dando el testimonio de los que estaban en el cielo, esperando el juicio de Dios. Pero ahora todo el pueblo de Él se unen para alabarle a Él. Y nuevamente proclaman y dicen, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y sabemos que la esposa del Cordero es la iglesia. Y esto, como sabemos, es un símbolo de esta boda, de estas bodas que se nos habla. Pero esto lo que nos refleja es esa idea de esa celebración, de ese momento de regocijo, de celebración, de festividad, cuando el pueblo de Dios sea reunido con Él. Estemos delante del Dios Todopoderoso y su esposa, la iglesia, que se ha preparado, que a través de todas las edades se ha preparado para el encuentro de su Señor. Finalmente Juan está viendo el momento en el cual seremos reunidos con nuestro Salvador. La idea es entonces saber, hoy como pueblo de Dios, como su esposa, nos estamos preparando para eso. Sabemos que la palabra de Dios es verdadera y que esto va a ocurrir. ¿Y cómo estamos viviendo? Preparándonos para ese momento cuando ocurra. Tristemente podemos llegar y poner y quitar nuestra atención de las cosas del Señor y empezar a distraernos en las cosas temporales y pasajeras de esta vida. Inclusive empezar a ceder a la mundanalidad, a las cosas del pecado. Pero la iglesia, que la Biblia nos dice que el Señor ha santificado, se está preparando. Y el versículo 8 dice, y a ella, a su esposa, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Y sabemos que estas vestiduras no es otra que la justicia de Cristo. Aquel manto con el cual hemos sido cubiertos de la vida perfecta de Cristo. Y así es entonces cuando en ese momento podemos presentarnos delante de nuestro Dios por la justicia de Él. No habrá ninguna otra forma de que nadie pueda llegar delante de la presencia de Dios en ese momento. Si no es por la justicia de Cristo, usted y yo no podemos disfrutar de esta celebración. Esto se refiere entonces a cualquier tipo de esperanza que usted tenga apartada de Cristo. En el Evangelio según Mateo hay una parábola que el Señor cuenta acerca de la fiesta de bodas, donde Él ya tenía preparada toda la celebración y manda llamar a todos los que Él había invitado. Pero aquellos empezaron a excusarse y no fueron. Entonces Él le dice a sus consiervos, les dice, id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. En el versículo 10 dice, y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Dice, y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Aquellos que puedan estar entonces en las bodas del Cordero y que no estén con las vestiduras de Cristo, son los que serán echados fuera. No hay ninguna obra que usted entonces pueda creer que eso le haga ser apto para llegar y presentarse ante el Dios Todopoderoso. Si hoy usted está en Cristo, puede tener esa certeza de que tiene la vida y que le espera entonces esta celebración junto con el pueblo de Dios. Y Juan dice, porque el lino fino es las acciones justas de los santos.
que es el pueblo de Dios, está viviendo de una manera santa, de una manera en la cual Él da testimonio de que Cristo le ha salvado, de esa santidad. Si usted hoy no vive en una manera en la cual refleja la santidad del Señor, usted no tiene esa vestidura de Cristo. Por eso hoy es el momento en el cual usted acuda a Él, para que Él le otorgue esa justicia por gracia. Y Juan dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados. Recordemos que esa palabra es, tienen la bendición de Dios, gozan de la bendición de Dios, dice, los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Hermanos, eso es lo que el Señor ha prometido. Y el ángel le dijo, esto es verdad, lo que va a ocurrir. Y dichoso si usted ha sido invitado a estar en ese momento, porque usted gozará de esta alabanza al Dios verdadero. La Biblia dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. Esto va a ocurrir. Y si hoy nosotros estamos dentro de esos que somos convidados, esta respuesta del pueblo de Dios debe ser la que hoy nosotros tengamos. Proclamar y decir, aleluya, alabado sea el Señor, porque nos ha salvado por pura gracia. Y por eso Juan, al escuchar todo esto, es que en el versículo 10, él reacciona y dice, y yo me postré a sus pies para adorarle. Asombrado de todo lo que estaba viendo, se postró ante ese ángel, pero el ángel le dijo, no, Juan, está entendiendo mal. ¿Quién ha destruido a la gran Babilonia? ¿Quién es el que le ha vestido a usted de justicia? ¿Quién es el que le ha convidado? Si no es el Hijo de Dios. Yo soy consiervo suyo. Yo soy igual que usted. Igual también que sus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Lo que usted debe hacer es adorar a Dios. Es Él el que es digno de ser alabado por lo que Él ha hecho, por esta salvación. Dice, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y es lo que nosotros vemos en el libro de Apocalipsis. Algunos lo llaman, o como en un libro, cuando explican el libro de Apocalipsis, lo llaman la victoria del Cordero. Jesús es el espíritu de la profecía. Es al que vemos venciendo en el libro de Apocalipsis. Y a Él es entonces al que debemos adorar, al Cordero de Dios. Toda esta profecía de Apocalipsis nos apunta a Cristo. Algunos al leer el libro de Apocalipsis, esa palabra lo que significa es una revelación, aquello que es revelado. Algunos se acercan con temor a leer este libro, tal vez por una mala interpretación o por muchas ideas que se han dado acerca del libro de Apocalipsis. Pero realmente cuando lo leemos, viendo a Cristo, vemos la magnificencia de Dios, su majestad, su poder, que Él está en el trono, ejerciendo su dominio sobre esta tierra. Y todo sigue el plan trazado por Él, hasta el día en que Él se reunirá con su pueblo. Y como les decía, tendremos esa comunión con Él en cielos nuevos y tierra nueva, donde el templo, la presencia de Dios, estará con su pueblo, eternamente y para siempre. Hoy la pregunta es, ¿goza usted de esta fe, de esta certeza, de que así será con usted? De que usted hoy forma parte de los que estarán, de esa gran multitud que Juan vio, que es el pueblo de Dios a través de todas las edades. ¿Estará usted ahí? ¿Quiere el Señor que así sea? Que esa sea hoy su esperanza. Que hoy usted goce de esto y que se esté preparando, como dice, su esposa se ha preparado. Se esté preparando para ese encuentro con nuestro Señor. Pero también hay esperanza, porque si hoy usted puede ver que aún no ha conocido a Cristo y que no tiene esta esperanza en Él, aún está a tiempo, acuda a Él. Él es poderoso para salvar, y el que Él viene, Él no le va a echar fuera. Entonces acuda a Cristo. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, le damos gracias a ti en esta tarde, porque nos has permitido el haberte adorado, haberte cantado a ti, haber leído en tu palabra. Y te doy gracias, Señor, por esta pequeña meditación de la Escritura. A pesar de que sabemos y sé que no es suficiente, pero tu Espíritu Santo puede aplicar la lectura de ella a nuestras vidas, a nuestras conciencias.
Pero te pido que nos ayudes, que aquellos que somos de tu pueblo, que realmente tengamos esta esperanza, Señor, que nosotros te pertenecemos y estaremos un día contigo. Pero también te ruego, ayuda a aquellos que aún no te conocen para que acudan a Cristo. Mi Señor, guárdanos en esta semana, cada uno de nosotros, en nuestros trabajos, en los deberes que debemos hacer, que te podamos honrar a ti y auxílianos en medio también de la prueba y la tentación. Y concédenos pronto el próximo miércoles, si es tu voluntad, de estar aquí juntos, orando y clamando delante de ti, y anticipando también el próximo domingo, donde vendremos a adorarte a ti nuevamente. En el nombre de Cristo te damos a ti toda la honra y la gloria. Amén y amén. Hermanos, quedamos despedidos. Dios les bendiga.